Bien, vamos a empezar con la sesión número 14 que está programada en el televisor. Resuelve situaciones cotidianas para determinar la escala de una ampliación. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. La capacidad que vamos a trabajar, modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Los acuerdos de convivencia, respetos, guardan respetos. Ya cuando usted comienza la asistencia en el grupo, pues le rogaría por favor que me conteste. El orden y la limpieza de tu trabajo tiene que tener una forma limpia y ordenada, ¿no? Al momento de hacer la actividad. Levantar la mano para opinar y aprender a tener paciencia. Bueno, acá no se levanta la mano porque no estamos en una clase común y corriente, pero aprender a tener paciencia si en el momento de tu inquietud no te pueda responder, cuando ya tenga el tiempo, pues te voy a atender. Y respetar los turnos de trabajo. Sí, yo te mando siempre un semanal donde hay un horario y pues se cumple, ¿no? Que claro, no siempre se va a hacer a rajatabla, ¿no? Sí, hay también algunas excepciones que de repente usted esté enfermo y es comprensible. Bien, vamos a empezar. Entonces, como veo la escala, tengo que determinar qué es una escala. Entonces, acá yo he puesto, cuando se dibuja un edificio de vivienda en un papel, tenemos que hacer uso de la reducción, ¿no? Entonces, inmediatamente digo, es un edificio, pero no me va a alcanzar de repente tantos papeles para hacer ese dibujo del edificio. Entonces tengo que hacer uso de la reducción. Bien, el otro es, cuando se dibuja un componente eléctrico tenemos que hacer uso de la ampliación. De igual forma, de repente el objeto es muy pequeño, entonces tengo que hacer uso de una ampliación para yo poder de repente quizás determinar los elementos de ese objeto. Y me dan la escala de 1, 2.10. Entonces, ¿qué será eso? Sigamos conociendo acerca de este tema. ¿Qué es la escala? Dice, se define por dos números que determinan la relación entre el dibujo y la realidad. Bien, mira, se determina por dos números, donde uno es el dibujo y la otra es la realidad. El primer número se refiere al dibujo en el papel. El primer número se refiere al dibujo del papel. Y el segundo número se refiere a la realidad del objeto. El 10 se refiere a la realidad del objeto. Escala, usted lo puede encontrar como está en el ejemplo, dibujo dos puntos realidad o también dibujo / realidad. Y acá, el dibujo de 1 en 4 y de 1 en 2, ¿no? Entonces, donde acá determina que 1 es del dibujo y 4 es de la realidad. Igual también acá, 1 es del dibujo y 2 es de la realidad. Queremos dibujar una recta real muy grande, por ejemplo, que mida 2000 milímetros en un papel que lógicamente es más pequeño. Tendremos que reducir el objeto 100 veces. La medida del dibujo será 20 milímetros. Claro, de 2000 lo divido entre 100 y me va a dar 20. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Primero es el dibujo, 20. Y el otro es el dibujo, el objeto de la vida real, 2000. Si simplificamos, me va a quedar, saco 20ava y saco 20ava, me va a quedar 1 en 100. ¿Pero qué significa? Que 1 centímetro del dibujo representa a 100, perdón, 1 milímetro del dibujo representa a 100 milímetros del objeto de la vida real. Bien, ahora veamos los tipos de escala. Escala por reducción y escala por ampliación. La escala por reducción se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la realidad. Es decir, los objetos se dibujan más pequeños que su tamaño real. Claro, porque estamos reduciendo. Y me hice una escala de 1 en 2, es decir, que 1 centímetro del dibujo equivale a 2 centímetros de la vida real. Y acá me dicen dibujo y objeto. El objeto es 6, pero me están diciendo